En este video veremos el análisis de un circuito equivalente RL. Un circuito equivalente es un circuito que se ha simplificado, pero mantiene las mismas propiedades eléctricas que el circuito original. Además, para nosotros, es un circuito de una malla con un resistor de resistencia R, un inductor de inductancia L y como fuente de alimentación una batería de voltaje E. La corriente inicial al conectar el circuito es 0 y vamos a suponer que la corriente circula en este sentido. Aplicando la ley de Kirchhoff de malla, la suma de las caídas de potencial en una malla es igual a 0 y empezando el análisis de la ley de Kirchhoff en la esquina superior izquierda, en el sentido de la corriente, al pasar por el resistor se tiene una caída de potencial dado por resistencia corriente. Al pasar por el inductor se tiene una caída de potencial dada por inductancia, la derivada de la corriente respecto al tiempo, y al pasar por la batería del polo negativo al polo positivo se tiene un aumento en la diferencia de potencial dado por E, y esto igual a 0. Aquí identificamos una ecuación diferencial de orden 1, lineal, no homogénea y de coeficientes constantes. Se puede resolver por cualquier método de ecuaciones diferenciales de orden 1. En este caso lo vamos a resolver por variables separables. Reescribiendo la ecuación, multiplicando por menos 1, entonces tenemos la inductancia que multiplica la derivada de la corriente más la resistencia que multiplica la corriente igual al voltaje. Dividiendo por inductancia para dejar en 1 el coeficiente de la primera derivada, entonces la primera derivada más resistencia dividida por inductancia multiplicada por corriente es igual a voltaje por inductancia. Ahora despejamos la primera derivada. Del lado izquierdo queda solo la primera derivada, del lado derecho, con 1 en L como factor común, que multiplica a E menos RI. Separamos las variables, diferencial de corriente dividido por voltaje menos resistencia corriente, y del lado derecho, 1 en inductancia, el diferencial del tiempo. Antidiferenciando ambos lados de la igualdad, del lado izquierdo tenemos menos 1 en R, logaritmo natural de E menos RI, y del lado derecho tenemos 1 en L, la integral unitaria de T es T, más la constante de integración. Vamos a llamar a la constante de integración K. Y ahora debemos despejar la variable dependiente, que es la corriente. Entonces, menos R pasa del otro lado, multiplicando aplicamos la exponencial natural para eliminar el logaritmo natural. Entonces, la exponencial del logaritmo natural de E menos RI es igual a la exponencial de menos R en LT menos RK en L. Con esto se cancela la exponencial natural con el logaritmo natural y del lado izquierdo se tiene voltaje menos resistencia corriente, y del lado derecho reordenamos la exponencial de menos RK en L que multiplica la exponencial de menos R en L T. Y dado que estas son constantes, todas las literales, el resultado de esto es una constante. Y entonces E menos RI es igual a otra constante que vamos a llamar K2 por la exponencial negativa en el tiempo.
Habiendo definido K2 como la exponencial de menos RK en L, entonces evaluamos las condiciones iniciales para determinar la constante K2, que incluye la constante de integración K. Y entonces, el voltaje menos la resistencia, la corriente inicial es 0 y el tiempo es 0. Del lado izquierdo sobrevive E, del lado derecho R en L por 0 es 0, E a la 0 es 1 y 1 por K2 es K2. Y entonces la constante K2 es igual a E. Sustituyendo el valor de K2 en la expresión, entonces E menos RI es igual a E, la exponencial negativa. Y despejando finalmente la corriente como función del tiempo, esto es voltaje dividido por resistencia menos voltaje dividido por resistencia y que multiplica la exponencial negativa. Finalmente, la corriente como función del tiempo es igual a voltaje en resistencia que multiplica a 1 menos la exponencial negativa. Y esta es la solución de la ecuación diferencial. Viendo la función para la corriente, que es la solución para la ecuación diferencial obtenida en la ley de Mayer de Kirchhoff, la unidad de la combinación RT en L es 1, es decir, es adimensional, y entonces la unidad del tiempo es igual a la unidad de L en R. Y esto es igual a un segundo. Es decir, la unidad de inductancia dividido por resistencia es el segundo. La combinación L en R, dado que L es constante y R es constante, el cociente es constante. Y como la unidad de L en R es el segundo, entonces esta constante es una constante de tiempo. Y le vamos a llamar tau. Y como contiene la inductancia, entonces esta es la constante de tiempo inductiva. Además, dado que la exponencial está dimensional, el 1 no tiene dimensiones, la expresión en el paréntesis es adimensional, por lo que voltaje dividido por resistencia es corriente. Entonces, E en R es corriente. Y la expresión para la corriente la podemos escribir como la corriente en función del tiempo, que es igual a I, que multiplica a 1 menos E a la menos R en L tiempo. Y esta es la expresión para la función de la corriente derivada de la ecuación diferencial que se obtuvo a partir de la ley de Kirchhoff de la malla. Ahora vamos a analizar geométricamente el comportamiento de la corriente. Para t igual a 0, la exponencial evaluada en 0 es 1, 1 menos 1 es 0, por lo que la corriente en t igual a 0 es 0. En t al infinito, la exponencial negativa se hace 0, y 1 menos 0 es 1, multiplicado por ER es E en R. Por lo que la corriente tiene un valor asintótico, dado por E en R. Vamos a hacer el análisis con valores para el tiempo que sean múltiplos de la constante de tiempo inductiva. Para el tiempo igual a una constante de tiempo inductiva, esto será 1 el exponente negativo y 1 menos e a la menos 1
es 0.632 redondeado a 3 cifras multiplicado por ENR. Por lo que esto tiene un valor de 0.632 ENR. Para 2 veces la constante de tiempo inductiva, este tiene un valor aproximado de 0.865 veces ENR. Y ENR, recordemos que es una asíntota horizontal, por lo que la gráfica de la función corriente es esta. Esto es, al conectar el circuito, la corriente no aumenta instantáneamente a su valor nominal, sino que va aumentando. Crece rápidamente, pero no aumenta instantáneamente. Y esto se debe a que en el inductor se genera una fuerza contraelectromotriz que se opone al aumento en la corriente. Conforme el tiempo aumenta, va disminuyendo la magnitud de la fuerza contraelectromotriz. Al infinito alcanza la corriente su valor asintótico ENR y no hay fuerza contraelectromotriz. Es decir, cuando T tiende a infinito, el inductor se comporta como un cortocircuito y permite el paso de toda la corriente que se genera debido a la fuente. Por lo que tenemos la gráfica de la corriente y ENR es la corriente que se genera debido a la fuente. Ahora vamos a considerar que se retira la fuente de alimentación, por lo que el circuito queda de esta manera. Al aplicar la ley de Kirchhoff de la malla, se tienen dos términos: la caída de potencial debido al resistor y la caída de potencial debido al inductor. Nuevamente se tiene una ecuación diferencial ordinaria de orden 1, lineal, en este caso homogénea, de coeficientes constantes. Y volvemos a usar el método de separación de variables para resolverla. Reescribimos esto como inductancia derivada de la corriente más resistencia corriente igual a 0. Dividimos por la inductancia la ecuación para tener el coeficiente de la derivada igualado a 1. Separamos las variables y antidiferenciamos ambos lados de la igualdad. Del lado izquierdo tenemos el logaritmo natural de I, del lado derecho menos RNL T más la constante de integración que seguimos llamando K. Aplicamos exponencial natural en ambos lados de la igualdad para eliminar el logaritmo natural y despejar la corriente, que es la variable dependiente. Así se cancelan la exponencial y el logaritmo natural, por lo que la corriente, como función del tiempo, es igual, reordenando, aplicando propiedades exponenciales, la exponencial de menos R en LK, que multiplica la exponencial de menos R en L T. En este caso, la condición inicial en la corriente, este es igual a I, dado que cuando tenía la batería, el inductor se comportó como un cortocircuito y circulaba la corriente máxima. Al desconectar la fuente, la batería, entonces la corriente que está circulando en ese instante por el circuito es I mayúscula. Aplicando las condiciones iniciales en la expresión, la corriente al tiempo cero es igual a menos R en LK
E a la menos R en L que multiplica 0. Es decir, la constante E a la menos R en LK es igual a I. Por lo que la función queda expresada como I que multiplica la exponencial negativa. Geométricamente, en t igual a 0, la exponencial vale 1 y la corriente inicial es I. Hacemos el mismo análisis para múltiplos en el tiempo, múltiplos enteros de la constante de tiempo inductiva. Para una vez la constante de tiempo inductiva, la corriente es 0.368 veces la corriente. Para dos veces la constante de tiempo inductiva, la corriente va a ser igual a 0.135 veces la corriente. Y cuando t tiende a infinito, la exponencial negativa tiende a 0, la corriente tiende a 0. Es decir, hay una asíntota horizontal nuevamente, pero esta vez en el eje horizontal. La gráfica de esta función es la siguiente. Nuevamente vemos el efecto del inductor. Cuando se hace un cortocircuito o se retira la batería, entonces la corriente no disminuye instantáneamente a 0, ya que aparece una fuerza contraelectromotriz en el inductor que se opone al cambio de la corriente, o sea, se opone a que disminuya la corriente, y entonces es por eso que la corriente no disminuye instantáneamente a 0, disminuye rápidamente, pero de forma asintótica a 0. Ahora, de la ecuación diferencial que se obtiene al aplicar la ley de Kirchhoff de Mayer al circuito equivalente RL, multiplicando ambos lados de la igualdad por la corriente I, se tiene inductancia corriente derivada de la corriente más resistencia corriente cuadrado igual a corriente diferencia de potencial. El término a la derecha lo identificamos como la potencia eléctrica, corriente-voltaje, por lo que los dos términos del lado izquierdo también son potencia. Y recordando que la potencia es el cambio de energía respecto al tiempo, entonces podemos decir que el diferencial de energía es de esta expresión para el inductor, inductancia corriente, diferencial de corriente. Antidiferenciamos ambos lados de la igualdad. Del lado izquierdo tenemos la energía. En este caso, en el inductor se tiene una energía magnética. Y la integral del lado derecho es 1 medio de L I cuadrado. Los límites de integración, en el caso de energía, es de 0 a U. Y en el caso de la corriente es de 0 a I. Es decir, cuando no hay corriente circulando a través de la malla, no hay energía almacenada en el inductor. Y al establecerse la corriente máxima que circula en la malla, entonces se tiene la energía máxima que almacena el inductor y es energía magnética. Por lo que esta expresión la evaluamos de 0 a I. Y la energía magnética almacenada en el inductor es entonces 1 medio de inductancia corriente al cuadrado. Como ejemplo, vamos a resolver el circuito equivalente con una batería de 12 volts, un resistor con una resistencia de 6 ohms y un inductor con inductancia de 30 milihenries. Y vamos a determinar la corriente en el tiempo igual a 2 milisegundos. De la ecuación diferencial,
inductancia derivada de la corriente más resistencia corriente igual a E. Sustituyendo los valores, esto es 30 veces la derivada más 6 veces I igual a 12. La expresión para la corriente como función del tiempo es voltaje en resistencia que multiplica a 1 menos la exponencial negativa de R en LT. Sustituyendo los valores, la corriente es 12 el voltaje, la resistencia 6, la resistencia nuevamente de 6 y la inductancia es de 30. Bien. Simplificando, la corriente es entonces 2 que multiplica a 1 menos E a la menos, esta expresión es T dividido por 5. Recordando que omitimos unidades, entonces aquí las unidades son milisegundos y el 2 tiene unidades de ampere. Ahora evaluamos la corriente en t igual a 2 milisegundos. Y entonces tenemos esta expresión. Y el resultado de esa expresión es 0.659 amperes.